os tengo que decir que he tenido mucha lucha interna a la hora de ver qué os podía compartir en el día de hoy. Porque, bueno, ¿en qué libro estamos como devocionales de iglesia? En Éxodo, vale, estamos todos al día. Más o menos estamos alrededor de Éxodo 3, tocó ayer, ¿vale? Estamos al principio de toda la historia del Éxodo, de Moisés. Si hay alguien en la sala que no sabe de lo que estoy hablando cuando digo las lecturas devocionales, que luego me lo pregunte, porque estamos haciendo unas lecturas devocionales durante todo el año, ¿vale? Entonces vamos siguiendo, este año queremos leer el Pentateuco entero, y vamos a hacer una lectura de un capítulo día sí, día no, ¿vale? Luego podemos pasar los programas, por si alguien no sabe de qué va y se quiere unir. Entonces, esta semana ha tocado empezar Éxodo, capítulo 1, 2 y 3, y en teoría las predicaciones estábamos pensando que sería bueno, como estos textos de Génesis, Éxodo, bueno, de todo el Pentateuco, son textos que quizá a veces son un poco complicados de entender o de sacar una aplicación, una enseñanza, digamos, activa para nuestra vida. Pensábamos que quizá sería un ejercicio que a la hora de predicar el domingo habláramos de lo que tiene que venir en la semana para que cuando lo leamos en casa digamos, ay, pues esto es de lo que habló que predicara el domingo pasado. Entonces poder un poquito recordar también en las células, refrescar un poquito tema de predicación y tal. Pero ¿qué ha pasado? Los que hayan leído Éxodo 3 ayer, es que claro, es que no puedo pasar sin hablar de Éxodo 3. Yo tendría que hablar de Éxodo 4, 5 y 6, pero es que me tomo la licencia de centrarme prácticamente en el capítulo 3, me he quedado en el contexto, porque es un capítulo tan... Es que realmente los tres primeros capítulos son tan espectaculares, pero el capítulo 3 de Éxodo es tan increíble, tan espectacular, que me encajaba mucho más, mi sentir era mucho más de hablar sobre este capítulo y poder compartir también para alinear con la enseñanza de buscar la identidad que Dios tiene para nosotros, en el libro de Éxodo especialmente. Si recordáis los que estuvisteis la semana pasada, Edmundo nos hizo una predicación magistral sobre la identidad, hablando de los 12 hijos de Jacob y cómo en los nombres, en el Antiguo Testamento sobre todo, los nombres esconden la identidad de las personas. Lo vimos inicialmente en Abraham, con padre de multitudes, cómo Dios le cambia ese nombre y cómo su personalidad, su identidad, su misión, su objetivo como persona cambia. Ya no va a ser un padre, sencillamente, sino que va a ser padre de multitudes, y esto Abraham se lo llega a creer, llega a ser una certeza en su corazón, y de hecho la palabra nos dice que llegó a ser justo por su fe, porque él creyó esta verdad de Dios, se creyó esta identidad que Dios le dio. Vimos cómo también Dios le cambió la identidad a Jacob, ya dejó de ser un engañador, aunque al final hace un poco de trampilla con el tema de la bendición, pero es trampilla profética también. Dejó de ser un engañador para ser aquel que luchaba contra Dios, aquel que luchó contra Dios y que además venció, según dice la palabra. Y esta semana seguimos viendo con Moisés lo interesante del significado de los nombres. ¿Alguien sabe lo que significa Moisés? Sacado del agua, ¿vale? Sacado de las aguas es algo bastante conocido, pero he estado investigando un poquillo. Y bueno, hay un poquito de discusión sobre el nombre de Moisés. Hay gente que dice que es un nombre egipcio, de tradición egipcia, porque se lo pone la hija de Faraón. Pero en realidad, la palabra tal y como está en la Biblia, en el hebreo, en el original, es efectivamente una palabra hebrea, es una palabra en hebreo, y viene de la raíz, la comparte evidentemente con la palabra sacar, con el verbo sacar, ¿vale? Luego, pues con los puntitos y las rayitas que tiene el hebreo, que es muy raro, se le va añadiendo el de las aguas y con pequeños prefijos y demás. Pero en la palabra Moisés, en lo que es el nombre Moisés, está el verbo sacar. Y este verbo, me vas a decir que no va a marcar la diferencia, que no va a marcar la identidad en la vida de Moisés. Ya hemos visto, sacado de las aguas, cuando nace, la madre tiene que echarlo en un cestillo, en un Moisés, al agua. Gracias, Celia. Lo tiene que echar al agua y es sacado de las aguas, Moisés. Pero es que además, luego sabéis que está por ahí su hermana espiando a ver quién lo coge la hija de Faraón, y entonces la hermana, voluntariosamente y de una manera totalmente, auténtica y altruista, dice: oye, ya te lo cuido yo, no te preocupes, yo te crío a este bebé, que vaya marrón tener que llevarte a un bebé a casa,
ya te lo cuido yo unos añitos, y se lo lleva para su casa y su madre lo cuida. Que esto es un detalle que pasa muchas veces por alto. Moisés crece en su casa. Es que es maravilloso. Es que es maravilloso. O sea, lo echan al agua, lo encuentran, le salva la vida una egipcia, ¿y qué egipcia? Y encima le dice, no, pues mira, cuídamelo, y se lo llevan a casa. Es que es increíble. Pero, al cabo del tiempo, vuelve a ser sacado de su casa, sacado de su cultura, y lo llevan a palacio. Finalmente, Moisés crece en palacios, ya se hace un niño, se hace un adolescente, un adulto. En palacio pasa 40 años en el palacio de Faraón, así que vuelve a ser sacado de su cultura, es educado ahí en el palacio, y ya siendo hombre, él decide, bueno, por fuerzas mayores, sale de sus privilegios, es sacado de sus privilegios como adoptado de Faraón, como un hombre de la casa de Faraón, y huye al desierto, pasa 40 años en el desierto, y es sacado de su vida monótona y aburrida, pastoreando ovejas, es sacado de esa vida y es llevado a Egipto otra vez. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y además, fijaos cómo se cierra el círculo, que salen de las aguas, cruzando el Mar Rojo. Es que es una historia increíble, es algo espectacular. En fin, queda claro que este nombre, que esta palabra va a marcar lo que va a ser su vida. Pero como todo en esta vida, van siendo procesos. Dios es un experto de trabajar a través de procesos en nuestra vida. Hay veces que Dios trabaja de una manera fulminante y cambia vidas de un día para otro, y gloria a Dios porque Él lo hace, pero lo normal, lo habitual, lo que nos solemos encontrar es que Dios trabaja en nuestro corazón poco a poco. Él va trabajando a través de procesos, Él va puliendo, va moldeando esa vasija de barro con esas manos perfectas de alfarero que Él tiene, y va cambiando este término de que Moisés es sacado, y va cambiando poco a poco a que Moisés es sacado a ser sacador. Permíteme jugar un poquito con el lenguaje. Moisés pasa de ser sacado a ser sacador del pueblo de Egipto. Déjame no decir más veces sacador, y voy a decir libertador o liberador o salvador del pueblo de Egipto. Pues sacador es una palabra muy rara que creo que me he inventado. Pero ¿cómo se va llegando a este proceso? Hemos visto que Moisés es de cultura hebrea. Moisés sabe que es hebreo, él sabe y parece que es de conocimiento público, que él es hebreo, que ha acabado en palacio, pero pasa sus primeros 40 años, excepto la niñez más pequeña, sus primeros 40 años los pasa como un egipcio, y como un egipcio de corte, como un egipcio de cuna, un egipcio de palacio. O sea, está viviendo con la hija de Faraón, por lo tanto está viviendo en el meollo, está viviendo en el gobierno. Y por lo tanto está viviendo con los privilegios de ser un buen egipcio, pero llega un punto en el que Moisés necesita tener contacto con sus hermanos, con sus hebreos, con los suyos, con los que tienen la nariz grande, con los que son de piel un poquito más oscura a lo mejor. Moisés necesita tener este contacto, y vamos a abrir ya la Biblia, vamos a Éxodo 2, y vemos cómo le ocurre algo llamativo. Éxodo 2, capítulo 2, versículo 11, dice: aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos. Moisés está teniendo esta sensación, esta necesidad interior de ir con sus hermanos, y lo primero que ve es a un egipcio pegándole una paliza probablemente a uno de los esclavos. Moisés se enciende de ira, lo mata y trama un poquito el esconder este crimen, lo intenta esconder, lo intenta enterrar. Pero qué cosas que Radio Patio no la inventan en Aquí no hay quien viva. Aquí ya existía. Radio Patio se entera de todo. Y ya hay gente que se ha enterado de que Moisés ha matado a alguien. Fijaos cómo sigue el versículo 13. Y al día siguiente, ha pasado un día, O sea, Moisés igual no se le ocurrió mucho al esconder el cadáver. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entre sí, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu hermano, a tu compañero? Otra de sus visitas. Ve cómo esta vez son dos hebreos los que se están peleando. Intenta poner paz entre ellos, pero el culpable, pues lo que se dice hoy en día, le suelta un moco, le para los pies y le dice: ¿pero tú qué te has pensado?
¿pero tú quién te crees que eres? Fijaos. Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Que decía, Radio Patio no descansa. Y aquí hay un primer clic en la vida de Moisés. Parece que estaba empezando efectivamente a creerse alguien. Perdón, que yo tengo un pelo en la cara. Bueno, muchos. Parece que está empezando efectivamente a creerse alguien. Está a pensar que eres distinto de los demás, a que quizás es algo más, que quizás es alguien especial. El tema está en que Moisés tenía dos problemas con su identidad. El primero es que el fundamento de su identidad era lo que él pensaba de sí mismo. O sea, él basaba su identidad en lo que él pensaba de sí mismo. No se nos habla de que Moisés conociera al Dios de sus padres, aunque por eventos de más adelante suponemos que se le ha educado con cierta religiosidad hebrea, se le ha hablado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero teniendo en cuenta que los primeros 40 años de su vida se los pasa en la corte de Egipto, aprendiendo, por supuesto, todo el catálogo de dioses que tienen los egipcios, que yo lo he hecho en la ESO y no veas si hay, bueno, quizá lo conoce a este dios, pero igual es como, bueno, pues un rito religioso de mi cultura hebrea que queda ahí. Pero sea como sea, el bueno del Moi ya tiene 40 años y aunque hubiera escuchado de niño enseñanzas sobre este Dios, sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, probablemente ya no quedará más que religiosidad, que él recordara, pues sí, se hacían estas cosas y, bueno, se hablaba de este Dios, religiosidad familiar. Así que lo que estuviera intentando hacer al meterse en medio de esta pelea no era algo basado en una revelación divina o tal, sino era basado en lo que él pensaba sobre sí mismo. Probablemente hablemos de que Moisés tenía el ego un poquito subidito. El segundo problema que tiene la identidad de Moisés no solamente ese fundamento, esa base, que es made in Moses, sino que los medios por los que él quiere conseguir esta identidad, llevarla a cabo, los medios también salen de sí mismo. Él hace lo que cree oportuno que tiene que hacer y punto. En base a que él es lo que él cree que es. El tema está en que el hermanito este que le estaba pegando la paliza al otro da en el clavo. Y a Moisés le pasa lo peor que le puede pasar, creo yo, a una persona. Pierde su identidad. Por completo. Moisés le dan tan duro, además tiene miedo porque lo van a matar, lo quiere matar Faraón, que Moisés ya no sabe quién es. Moisés dice, uy, pues igual no soy tan diferente a los demás. Igual ya no sé para qué soy, ya para qué sirvo, ya no sé cuál es mi misión, ya no sé cuál es mi sitio. Y te pido que escuches estas palabras porque yo estoy hablando todo el rato de Moisés, pero creo que aquí podemos poner cualquier nombre, porque quizá nos hayamos encontrado en una situación parecida. La situación hace que Moisés tenga que huir de Egipto. Si vamos al versículo 5, dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Fíjate si este primer clic en Moisés es importante, que deja todo atrás, absolutamente todo, y lejos de estar al nivel al que estaba, porque él estaba en un nivel bueno, estaba en la corte del imperio más potente de ese momento, se va a 700 kilómetros, porque aquí pone Madián, y dices, vale, Madián, pero Madián está, claro que dices, bueno, no es como decir Córdoba, que todos más o menos la ubicamos, pero en distancia, pues igual sí. Imaginaos ir caminando de aquí a Córdoba y además cruzando un desierto, todo el desierto del Sinaí, con 40 años y encima va a pasar otros 40 años en este lugar. Moisés renuncia a todo lo que él creía sobre sí mismo. Pero creo que es peor aún el hecho de que
la nueva identidad que asume Moisés vuelve a ser una identidad que él mismo se pone. La identidad de un don nadie, la identidad de un pastor de ovejas, la identidad de un inútil, de alguien insignificante. Es cierto que este tiempo en el desierto de Madián hace que el ego de nuestro amigo Moi baje, se relaje un poco y luego incluso se llega a decir que Moisés es una de las personas más humildes que han habido en la tierra. El ego de Moisés se desinfla, sin duda, pero ha vuelto a construir esta identidad falsa, esta identidad que viene de sí mismo, viene de su propio corazón. Esta vez no es el salvador de nadie, sino que es un simple pastor y sigue estando basada, su fundamento sigue siendo lo que él ve de sí mismo. No busca nada exterior que alimente su identidad, sino que él mismo ve lo que es y en sus fuerzas quiere cumplir su identidad. Ahora mismo Moisés está absolutamente desorientado, no sabe dónde va, no sabe nada. ¿Y qué es lo que hace? Pues nada. Se queda 40 años en un desierto cuidando un rebaño. 40 años. ¿Pero qué pasa? Capítulo 3. Llegamos a este magnífico capítulo. Sabemos lo que pasa. Todos sabemos lo que viene ahora. Nuestro amigo Moi tiene el encuentro que aún no había tenido. Se encuentra con alguien que le va a dejar las cosas claras. ¿Con alguien o con algo? Bueno, lo podemos ver. Alguien que le va a definir, que le va a redefinir su identidad y que le va a dar un fundamento y unos medios para poder conseguirla. Vamos al capítulo 3 y leemos los 3 primeros versículos. Dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, que encima Moisés ni siquiera tenía su propio rebaño. Es que, vamos. El rebaño de su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y fijaos lo que dice Moisés: me acercaré ahora para ver esa maravilla, porque la zarza no se quema. Esto a mí me ha llamado la atención. He estado buscando un poquillo y por lo visto, en esta zona del desierto, era bastante habitual que las zarzas ardieran, que los matojos se encendieran. Por el calor, porque se secan, porque le está pegando el sol todo el día. Y al final, pues, se ardían y evidentemente se consumían. Pero ¿qué le llama la atención a Moisés? Que esta zarza dice: uy, mira, hay una zarza que arde. ¡Qué gracia! Cuando se acerca: uy, pues aún está ardiendo. Pues debe ser grande. Se va acercando más. Oye, pues aún está ardiendo. Pues aún tiene fuego, ¿eh? Pues nada, voy a ver lo que es eso, porque estoy maravillado. Aquí dice: se maravilla. Quiero ver esta maravilla porque la zarza no se quema. ¿Qué está pasando con esta zarza? El secreto de esta rareza es que Dios está ahí en esa zarza y quiere tener una conversación, y va a tener una conversación muy interesante con Moisés. Mira, versículo 6. Dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. De aquí se deduce que Moisés fue educado, de alguna manera, en una cultura hebrea, en algún conocimiento de este Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Salto al versículo 9. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le dice: oye, mira, estoy viendo que mi pueblo, el pueblo que yo había escogido, que yo les he prometido una tierra para habitar, que estar tranquilos, está pasándolo mal en Egipto. Oye, vamos a salvarles. Y quiero que me ayudes. Todo lo que le dice ahora en el versículo 10. Ahora pues, ven, fijaos en las palabras, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. A Moisés le vuelve otra vez esta palabra en la cara. Sacar. Moisés. Eres Moisés, ¿no?
eres Moisés, ¿no te acuerdas? Sacado de las aguas, sí, pero también vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y quiero ayudarte a que te reencuentres con tu identidad. Y ahora te voy a dar los medios necesarios, los medios buenos para conseguir completar tu identidad. Ahora bien, no todo es fantástico en esta historia, porque ahora sería muy fácil pensar pues que Moisés dice, venga, pues sí, voy con Dios y vamos, a tope, voy con mi vara, me cargo a todos los egipcios y nos vamos. Pero no es así. La identidad de Moisés está muy dañada, está seriamente herido Moisés. En su interior está seriamente dañado. Moisés ya no se ve como ese sacador, como ese libertador. Moisés se ve como un pastorcillo. Lleva 40 años siendo un pastor insignificante que ni siquiera tiene su propio rebaño, trabaja para su suegro. Y esta confrontación de Dios provoca que Moisés haga grandes preguntas, a las que Dios evidentemente da grandes respuestas. He estado revisando mis notas al prepararme la predicación y he visto que yo ya había predicado sobre este texto en esta misma iglesia. Y me doy cuenta, dije, bueno, pues voy a aprovechar algo. Pero me doy cuenta que la palabra de Dios es viva, porque no puedo aprovechar prácticamente nada. Yo llegué a decir aquí, evidentemente utilizando para otra temática, en otro contexto, que Moisés empieza a plantear una serie de excusas delante de Dios. Pero es que Moisés está realmente dañado. Que Moisés está destrozado. Y ahora me doy cuenta que quizás no fueran tanto excusas como dolor, como inseguridad, como incapacidad para seguir hacia adelante. Es que no sé qué hacer, es que no soy nadie, es que no sirvo para nada. Moisés está dominado por esa nueva identidad de pastor insignificante. Lleva 40 años ahí. Si no miras lo que es lo primero que le dice a Dios. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Pues si te acaba de decir, Moisés, vas a sacar, Moisés, sacar. Esto en castellano no tiene mucho sentido, pero en hebreo es como Moshe, Masha, es que es algo así, o sea, es casi prácticamente la misma palabra. Moisés, vas a sacar, vas a moisear al pueblo de Egipto. Para que nos entendamos. Moisés, tienes que moisear, es que no hay otra persona que pueda hacerlo, es que tienes que ser tú tienes que cumplir con tu identidad, tienes que cumplir con ese llamado. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Moisés está perdido. Se ve extremadamente pequeño como para plantarse delante del todopoderoso faraón y encima para decirle que se lleva a sus esclavos gratis. Ahora bien, la respuesta de Dios es sensacional. La pregunta es, ¿quién soy yo? La respuesta es, yo estoy contigo. ¿Qué estamos jugando al teléfono o qué? Dios, te estoy preguntando quién y tú me respondes ajo. O sea, es que no... Te estoy preguntando de qué color es el cielo y me estás respondiendo a las 8:30. O sea, es que no... Hay algo aquí que no... Yo estoy contigo. No importa cómo te veas tú. Es que no importa, yo estoy contigo. Eso es lo importante, eso es lo trascendental. Dios está contigo. Y Él es quien define tu identidad. Moisés, tú no eres un pastor. Tú no eres un perrillo que tiene que ir arrastrándose. Tú eres mi hijo. Tú eres un moiseador. Tú eres un sacador, tú eres un liberador. Y nuestro colega Almoy lanza otra de sus preguntas. Versículo 13. He aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Si me preguntan, ¿quién diré que me envía? ¿Quién dice todo esto? Olemoy. Gracias, merci. Porque por esa pregunta, Dios revela su nombre. Dios revela algo maravilloso. Maravilloso. Dios revela su identidad. La pregunta más rara, quizá más atrevida, la respuesta más espectacular de la historia. Yo soy el que soy. Aquí Dios se presenta sin tapujos, sin cortinilla, sin censura.
¿Quieres saber quién soy? Yo soy. Yo sucedo. Como diría Edmundo, yo acontezco. Y este es el nombre propio de Dios. Esto es su identidad. Esto es lo que define a Dios. Dios es. Dios existe. Dios ocurre. Es algo, lo decía Jaume esta mañana, es algo tan difícil de entender, pero tan increíble, tan maravilloso. Todos estos verbos implican que Dios no cambia, que Dios no muta, que no va a cambiar de opinión un día sí, un día no. Dios no se va a ir moviendo, venga, pues hoy soy bondad y mañana seré maldad. No, Dios no es así. Dios es. Dios existe, Dios ocurre, Dios acontece. Y este es un momento que forma un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque hasta ahora Dios estaba limitado por el lenguaje. Y en cierta manera lo está. Hasta ahora pues se utilizaban pronombres como Él, se utilizaban atributos como Todopoderoso. Hasta ahora, incluso en el capítulo 4 creo que es, o en el capítulo 6, habla de que Él se había revelado a Abraham como el Shaddai, que es el Todopoderoso, ¿vale? Es un atributo de Dios, ok, bien. Dios incluso había utilizado palabras de otras culturas como Señor para que se refirieran a Él como Dios. Pero ahora Dios tiene nombre propio. Ahora no hay duda de que Dios puede ser. Ahora no quiero definir a Dios, ahora quiero hablar de Dios. De Dios en esencia. Y cuando dice soy no es un ser filosófico, lejano, no, es un acontecimiento. Es una existencia que siempre está presente y siempre es eficaz. Es algo tan extraño, tan poco físico, que incluso es difícil de entender, muy difícil de explicar, creerme. No sé si hasta aquí me estoy explicando bien, pero esta es la identidad de nuestro Dios. Dios ocurre. Es que me parece tan bonita esta definición. Y el hecho de que nosotros seamos sus hijos nos hace beneficiarnos de ese poder, del poder que tiene su nombre. ¿Qué beneficios tiene el poder de su nombre? Esta mañana hemos visto ya varios. Hemos hablado, hemos cantado, hemos orado. Beneficios de ser los hijos de Dios. Hemos recordado el beneficio máximo, quizá, de la salvación. A Moisés le dijo que estaría con él. Pero es que a nosotros también. A nosotros también. A nosotros nos entregó a Jesús para estar un tiempo aquí, con la misión de venir a sacrificarse por nosotros. Y una vez Jesús se fue, nos ha entregado al Espíritu Santo para que esté en nosotros. Ya no con nosotros, sino en nosotros. Yo esto no sé si Moisés lo experimentó, pero es algo brutal. Que Dios esté en mí, en ti, es algo increíble. Dejadme hacer un vuelo rápido al capítulo 8 de Romanos. Pues con esto ya voy a ir terminando. Capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiero terminar con esta idea. Si Dios está contigo, como lo estaba con Moisés, no importa cómo te veas. Porque tú no defines tu identidad, Dios define tu identidad. Entérate ya que tu identidad va más allá de lo que tú puedes ver, Moisés. Tu identidad no se debe basar en lo que tú ves, tu identidad está en lo que Dios tiene planeado para ti. Y si Dios está contigo, parafraseando a Pablo, ¿quién se va a meter conmigo? ¿Qué puede haber que me pueda tumbar? ¿Tú te ves pequeño? Pues Dios no te ve pequeño. ¿Tú te ves pecador? Pues Dios no te ve pecador. ¿Tú te ves incapaz? Pues Dios no te ve incapaz. ¿Tú te ves poco útil? Pues Dios no te ve poco útil. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando me mira, no te ve a ti, ve a Jesús. Y el mundo nos lo estuvo recordando, porque ya no eres tú. Como dice Pablo también en Colosenses, tu vida está escondida con Cristo
en Dios. Y cuando Dios te mira, ve todo lo que le pertenece a Jesús y lo ve en ti. Ve su grandeza en ti, ve su santidad en ti, ve su capacidad en ti, ve su utilidad en ti. Dios no basa tu identidad en lo que tú puedas hacer con tus fuerzas, sino que Dios nos da el medio de su gracia para poder avanzar en nuestra identidad. Y eso es la gracia de Dios, no solamente en la salvación. La gracia de Dios no se acaba en la cruz, quizá empiece en la cruz. La gracia de Dios está en todo, no está solamente para que seamos salvados, está para que caminemos, está para que respiremos, está para que consigamos asumir nuestra identidad, conseguir nuestros objetivos. Y como hijo, te pertenece todo lo que le pertenece a Jesús. Me ha encantado la oración de Palmira, que me ha reventado media predicación. Somos coherederos con nuestro hermano mayor, con Jesús. Todo su poder, toda su capacidad, todo esto está al alcance de nuestra mano, está al alcance de tu mano. Porque eres heredero, eres hijo de Dios. Señor, gracias porque pues realmente es una pasada ver cómo no se trata de que yo me porte bien, de que tome tu palabra como un manual para seguir una serie de normas, sino que se basa en comprender que tú ya me ves completado, tú ya me ves como Cristo y Señor, esa idea realmente a veces me revienta un poco la cabeza porque a mí me gusta esforzarme, me gusta ser un niño bueno, a mí me gusta hacer las cosas bien, pero veo que no es necesario. Veo que eso debe ser una consecuencia de haber comprendido que ya soy aceptado, que ya soy hijo, que ya estoy allí contigo aunque yo aún no lo veo. Señor, gracias por este cambio de paradigma de la religiosidad a la coherencia. Señor, porque es liberador, es difícil de explicar, pero Señor, gracias porque Señor, gracias porque en esa libertad es que ya no vemos otra manera de vivir. Señor, ayúdame a interiorizar más esta idea, porque me gusta hablar de ella, me gusta compartirla, me gusta expresarla, pero, Señor, yo muchas veces no la vivo. Y me agarro al decálogo y quiero cumplirlo, y ya está cumplido en Cristo, y mis pecados ya están clavados en aquella cruz, y ya están olvidados para ti. Señor, ayúdame a comprender ese amor increíble. Señor, ayúdame a ver que es ese amor lo que impulsa que tú me ayudes a cumplir con mi identidad, Señor. Señor, no quiero estar perdido en el desierto. No quiero estar pastoreando ovejas, quiero estar haciendo lo que tú quieras que yo haga, Señor. Señor, ayúdanos en esta mañana a reflexionar, en esta semana, a ver en la vida de Moisés ese espejo en el que mirarnos y decir, pues, oye, yo no quiero conformarme con las migajas, yo no quiero vivir una vida religiosa, yo quiero vivir una identidad de hijo, una identidad de heredero y ver las cosas grandes de tu poder, Señor, y heredar poder usar tu nombre con poder, Señor, y poder impactar a la gente con tu vida, con tu luz, Señor. Señor, ayúdanos en esta semana a batallar con la religiosidad y a entender que somos hijos tuyos, que nuestra identidad la marcas tú, no la marca ni nuestro entorno ni nuestros pensamientos, sino que la marcas tú, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.